The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré.
Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga en nuestro deseo, en nuestra oración. Como cada jueves nos reunimos en torno a la palabra de Dios para poder ver lo que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, y las enseñanzas que evidentemente servirán para nuestra vida. Como hace meses estamos en la primera carta de Pedro, pues hoy evidentemente llegamos al estudio final de dicha carta, como habíamos prometido en el jueves pasado. Y vamos a estar viendo los últimos 7 versículos del capítulo 5, con el cual culmina la carta. Y anteriormente pues habíamos titulado el estudio bíblico Consejos a líderes. Pues hoy hemos titulado este estudio Consejos finales o consejos últimos, porque evidentemente en estos versículos el escritor nos deja una serie de consejos, de indicaciones a todos los creyentes que nos sirven para nuestra vida. Vamos a tener unos momentos de oración para así comenzar juntos a buscar las enseñanzas que Dios tiene para ti y para mí en esta noche. Oremos. Dios soberano, Señor de nuestras vidas, a ti sea la honra, la gloria, el honor. Señor, tú eres grande, poderoso, eterno, y te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos auxilies a la hora de compartir tu palabra y juntos, Señor, buscar las enseñanzas que tiene y los tesoros maravillosos que encontramos en ella. Ayúdanos, Señor, sabemos que somos imperfectos, pero con tu ayuda podemos servir de instrumentos a tu iglesia. Y permite, oh Dios eterno, que tu palabra y tus enseñanzas queden en nuestros corazones ahora y siempre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo y con el perdón de nuestras faltas. Amén. Bien, hermanos, pues tomemos nuestras Biblias, capítulo 5 de la primera carta de Pedro, y vamos a ver los versículos desde el número 8 hasta el número 14, con el cual culmina la epístola. Así dice la palabra de Dios: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludamos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Fijaos, hermanos, que aquí el escritor comienza estos versículos finales de la carta con un pensamiento que también nos hace saber en el capítulo 4, en el capítulo anterior, que habíamos visto en estudios previos. Él dice: velad y orad, manteneos en oración y velando, además de siendo sobrios. Es un consejo que nos da Pedro y que reitera nuevamente al final de su carta a los creyentes. Y la realidad es que evidentemente debemos mantenernos en oración y velando, porque no solamente era el consejo de Pedro, sino también el consejo de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos decíamos
Oren, nos decía, oren sin cesar. Ese era el consejo de nuestro maestro. Ese era el consejo también de Pedro. Pero aquí el escritor nos dice, sed sobrios y velad. Y nos da una razón. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay algo llamativo aquí. Y es que el apóstol Pedro nos dice que seamos vigilantes. Porque hay un adversario de las almas, aquel que acusa a los creyentes, que está siempre presto buscando cómo destruir a los hijos de Dios. En la palabra de Dios hay muchas referencias en cuanto a esta criatura que es el enemigo principal de los creyentes. Sabemos todos que tenemos 3 enemigos principales: el mundo, la carne y al cual la Escritura denomina como diablo, ¿verdad? Esa criatura que se opone a todo lo que es Dios, a todo lo que proviene de Dios, a todo lo que es el reino de Dios, incluyéndonos a ti y a mí, que somos sus hijos. En la Escritura, en los Evangelios, hay 29 pasajes que se refieren a este adversario. Y de estos 29 pasajes que aparecen solamente en los Evangelios, 25 de ellos es el propio Señor Jesucristo quien hace referencia a ese enemigo que tenemos en común tú y yo y todos los creyentes. Y si evidentemente creemos y sabemos, estamos completamente seguros de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y que es real y que no se equivoca, pues debemos estar completamente seguros de la existencia de nuestro enemigo principal. Por eso Pedro y el Señor también nos advierte que tenemos que tener cuidado con él. En las Escrituras no solamente aparece esta designación, este nombre de diablo, también aparecen otros nombres con los cuales se conoce al diablo, ¿verdad? Aparece, por ejemplo, Satán, que es un vocablo hebreo que significa adversario o oponente. También se habla en la Escritura de él como el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, ¿verdad? El tentador, el calumniador de los creyentes, Belial o el maligno. O sea, sabemos que es real, Si sabemos que es una criatura que tiene inteligencia, sabemos que es una criatura que tiene voluntad y una inteligencia que usa de manera sutil, sobre todo con los hijos de Dios. Y es una criatura que también tiene poder, aunque es un poder limitado, porque no es omnipotente como lo es el Señor, pero tiene poder. Y ahí es cuando a veces los cristianos subestiman ese poder que tiene nuestro adversario, y esto puede traer como consecuencias dificultades y momentos difíciles en nuestra vida. Dentro de las actividades que este adversario o Satanás tiene en contra de los hijos de Dios, es que él nos acusa de día y de noche, ¿verdad?, de aquellas cosas que hacemos. Pero tenemos un abogado delante del Padre, el Señor Jesucristo, que está ahí para defender nuestra causa. Él no solamente nos acusa, ese es el trabajo principal de él, sino que tienta al creyente, intenta ponerle una piedra en su camino para que pueda tropezar y caer. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar claros que el objetivo de él
como dice la palabra de Dios, es matar, es destruir. El objetivo de él es devorar a las almas. La palabra de Dios dice aquí que él anda, dice, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros recordamos lo que dice el libro de Job, el capítulo 1, versículo 7, en una ocasión Satanás se presenta delante de Jehová y le dice Jehová, ¿de dónde vienes? Y Satanás contesta, de rodear la tierra y de andar por ella. Quiere decir que él anda buscando siempre un alma a quien destrozar, a quien devorar. Es decir, que tú y yo tenemos delante una fiera que nos intenta devorar y sus objetivos son bastante claros: destruir nuestra alma, destruir a los hijos de Dios, destruir a la iglesia. Y dentro de los últimos consejos que Pedro les dice a los creyentes dispersos por el Asia es que tengan cuidado de Satanás. Y en primer lugar le dice, sean vigilantes, sean sobrios, manteneos velando en oración, porque el enemigo de vuestras almas les intentará destruir en todo momento. Y el consejo es válido porque el cristiano tiene que ser sobrio, tiene que velar en oración, porque déjame decirte, mi hermano, que esta lucha que tenemos contra que es el príncipe de la potestad del aire, contra aquel que comanda, como dice la palabra de Dios, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que se oponen a todo lo que es Dios y todo lo que proviene de Dios. Es una lucha larga, mi hermano. Es una lucha sin cuartel. Es una lucha dura. Es una batalla que es día a día en la cual estamos enfrascados todos los hijos de Dios. Y el enemigo nuestro común está siempre maquinando, está siempre ideando buscar una brecha por la cual él logra detectar en esa armadura de la cual se cubre el creyente. Él intenta buscar esa brecha para por ahí lanzar su ataque mortal hacia el cristiano. Entonces nosotros debemos de velar y no descuidarnos, porque verdaderamente el enemigo buscará el momento más ideal. Y normalmente, ¿cuál es el momento que busca el enemigo? Pues cuando tú y yo, por circunstancias de nuestra vida, nuestra fe se tambalea, se debilita, descuidamos nuestra vida de oración, descuidamos congregarnos, vienen las dificultades y problemas a nuestra vida y nos sumimos en una tristeza y en una angustia tal que incluso tenemos a descuidar nuestra vida devocional con Dios, nuestra vida de oración, y es cuando tú y yo somos más vulnerables a los ataques y a las artimañas del enemigo. Pedro nos dice que a este enemigo, dice, a él debemos resistir firmes en la fe. Y es llamativo lo que dice Pedro aquí, que debemos enfrentarnos al adversario de diferentes maneras. No solamente como dice la palabra en Efesios, que debemos de cubrirnos de la armadura de Dios para resistir todas las flechas envenenadas, los dardos de fuego del maligno, sino que debemos resistir. Es decir, él lo que nos está diciendo es que debemos contener este ataque, debemos de enfrentarlo, tratar de que no pasen esos dardos. Y una de las formas en que podemos resistir al diablo es, dice aquí, resistir firmes en la fe. Y recuerdo las palabras de Efesios, allí en el capítulo número 6, versículo 16, cuando nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso me recordaba
cómo las tropas, ¿verdad?, romanas tenían un escudo enorme, grande, de 1,5 metros, con el cual ellos, durante lo más reacio de la batalla, durante el momento más álgido, los soldados pues ponían pie en tierra, rodilla en tierra, y se cubrían con ese escudo. Así Pablo tomó, ¿verdad?, esa visión del soldado romano cuando hablaba de la armadura de Dios y hablaba del escudo de la fe. Y pues bien, esa enseñanza que nos da Pablo allí en Efesios es lo que Pedro también está reiterando. Resistan al diablo, firmes en la fe. Y es con el escudo de la fe que nosotros podamos, pues, ¿verdad?, resistir todas las flechas envenenadas del tentador. Y dice Pedro seguidamente, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que el consuelo que les da el apóstol Pedro a los creyentes dispersos por el Asia es que esta misma guerra espiritual, ¿verdad?, se va cumpliendo en todos los creyentes, y aún se cumple en este siglo en que tú y yo estamos viviendo. Un siglo donde evidentemente todavía hay persecución, todavía hay un ataque directo hacia los hijos de Dios por parte de ese enemigo común y de esas huestes espirituales en las regiones celestes que hacen guerra contra los hijos de Dios. Nosotros también sufrimos esos ataques, al igual que aquellos cristianos del primer siglo. Y ellos se apoyaban en esa fe maravillosa. Y nosotros debemos también de apoyarnos en esa fe para poder vencer esos ataques del enemigo. Por último, a partir del versículo número 10 y el 11, el escritor nos da unos pensamientos extraordinarios. Yo creo que es como el broche de oro con el cual cierra su epístola. Dice, mas el Dios de toda gracia. Es ese Dios de toda gracia el que nos eligió a ti y a mí para ser coherederos con Cristo, para disfrutar con Él de la vida eterna. Y es el Dios de toda gracia, porque es el Dios que es todo misericordia. Es el Dios único, el Dios verdadero, el Dios omnipotente, poderoso. Ese Dios maravilloso del cual tú y yo somos hijos, somos siervos. Dice, el Dios de toda gracia que nos llamó, dice aquí la palabra de Dios, a su gloria eterna. Nos llamó. Y recuerdo lo que decía la palabra de Dios en Efesios. Dice la palabra que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos escogió para ser santos en Él. Nos escogió para ser testigos, ¿verdad?, de su evangelio. Pero también nos escogió, como dice Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia, para alabarle perpetuamente por todo lo que Él es para nosotros, por toda su misericordia, para alabarle por los siglos de los siglos, hermanos. ¿Y qué vio Dios en ti y en mí para que por gracia seamos salvos? Yo me pongo a ver en mi interior y me pregunto, ¿qué fue lo que Dios vio en mí? No sé si te haces esa pregunta, pero yo me la hago. Y veo que en mí, cuando yo me hago un examen interior, no hay nada, ni había nada para que Dios me buscara, para que Dios me atrajera hacia Él. Ha sido simplemente por su gracia, por su amor, por su misericordia,
Así nosotros debemos estar agradecidos. Y nos dice la palabra de Dios que después, aquí dice el versículo, de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a fortalecer. Fíjese lo que dice Pedro. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, inexorablemente el escritor nos vuelve, ¿verdad?, al concepto que tenía cuando escribió la carta, al principio y a la mitad de la carta, cuando él decía que habíamos sido escogidos para compartir los padecimientos de Cristo, para sufrir por Cristo. Dice, porque nosotros hemos sido llamados para seguir sus pisadas, para padecer por Él. Y dice él aquí, al final de la carta, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y es el tema de la carta, la victoria sobre el sufrimiento. Tú y yo tenemos que padecer por causa del Evangelio. Porque si nosotros queremos seguir los pasos a Jesús, evidentemente va a haber un camino de cruz, va a haber un camino de dificultades, incluso de persecución, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es cruz, no es otra cosa. Dice, este mismo Dios, en medio de ese sufrimiento, dice, nos va a perfeccionar. Él mismo os perfecciona. Fíjate que dice la palabra Él mismo. No va a haber un intermediario que venga a perfeccionarnos. Dice, Él se va a encargar de eso. Esa va a ser su función con cada hijo de Dios. Lo va a perfeccionar. Dice, Él mismo os perfecciona. Quiere decir que Dios va a quitar las asperezas que hay en nuestra vida para presentarnos delante, ¿verdad?, delante de Dios Padre, ¿verdad?, como una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si uno recuerda que cuando una piedra preciosa, un diamante, sale de la tierra, ¿verdad?, sale en bruto, y el joyero tiene que quitar las asperezas de ese diamante para que pueda relucir, para que pueda brillar, para que sea algo de valor. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a entender, que Él nos tendrá que perfeccionar, que Él tendrá que quitar aquellas asperezas que hay en nuestra vida para que cuando estemos delante de su presencia podamos brillar con la luz que proviene de Él. Dice también para que Él os afirme. Y aquí la sensación que nos da cuando leemos este texto de afirmar es que el Dios mismo de Israel nos va a constituir baluartes, ¿verdad?, columnas en la iglesia de Dios para que el Evangelio se afirme en nuestras vidas. Y para que ninguna doctrina o ningún viento de doctrina nos pueda zarandear de un lado a otro, que podamos estar firmes en su palabra, en su Evangelio. Dice también que aquí nos va a fortalecer. Quiere decir, Él nos va a fortalecer en medio de las aflicciones, para que tu vida y mi vida se levante como un escudo, como una fortaleza grande capaz de resistir no solamente los ataques del enemigo, sino resistir cualquier otro tipo de aflicción que venga a nuestra vida y que quiera debilitar nuestra fe. Por último dice, para que nos establezca. Establecernos quiere decir para que podamos ser de fundamento, para que podamos echar raíces profundas en Cristo Jesús, raíces en el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice aquí el versículo 11, este Dios que nos va a afirmar, fortalecer, ¿verdad?, que nos va a establecer, a Él y solo a Él sea la gloria y el imperio por los siglos.
de los siglos. La gloria solamente le pertenece a Él. El imperio solamente le pertenece a Dios. Y nosotros como hijos suyos debemos estar prestos y decididos a darle siempre la gloria a aquel que se la merece, a aquel que solo fue capaz de derramar su sangre por ti y por mí. En las salutaciones finales, cuando Pedro termina ya su carta, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Este hermano fiel, al cual él llama Silvano, y que muchos de los comentaristas creen que es Silas, quien él conoció en uno de sus viajes misioneros, es probablemente de la mano de este hermano que llegó la carta a los destinatarios, a los creyentes en el Asia. Probablemente también de su mano haya sido escrita esta carta, dictadas por el pensamiento de Pedro, ¿verdad? Y dice que también en los versículos finales, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Reitera los saludos también de Marcos. Y luego dice en el versículo 14: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Él nos dice al final de su carta que mantengamos el amor cristiano, que nos saludemos los unos a los otros, ¿verdad? Con ese ósculo de amor, con ese beso santo, el cual es característico en las iglesias, en las congregaciones, ese saludo de amor, ese abrazo y ese beso que siempre nos damos los creyentes. Dice: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y termina su carta llevándonos al reconocimiento de que hay paz entre los que tienen al Hijo de Dios. Que hay paz y que esa paz sea manifiesta a cada uno de los creyentes que están y que estarán en Jesucristo. Así sea, termina su maravillosa epístola este apóstol: así sea, amén. Ya no es el Pedro de los inicios cuando escribe esta carta. Ya no es quizás el Pedro impulsivo cuando termine esta carta. No es quizás el Pedro que tenía dudas cuando termine esta carta, sino es aquel discípulo, ¿verdad?, que supo caminar con Cristo, que aprendió de sus enseñanzas, que aprendió de su maestro, y ya cuando la escribe o finaliza su carta, es aquel hombre curtido por el Evangelio, aquel hombre cuyo corazón solo respiraba y se movía por su maestro, por el Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios permita que haya sido de bendición todo este tiempo, todo lo que hemos aprendido, pero sobre todo que lo podamos poner en práctica. Ponerlo en práctica, porque de nada nos vale ser oidores, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Y eso es a lo cual los insto, a que podamos buscar en la palabra de Dios las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que podamos ponerla en práctica y podamos también llevar a nuestra vida, a nuestro corazón, estos últimos consejos que nos decía el apóstol Pablo para cada uno de los creyentes, y que es válido. Sed vigilantes, velad, resistid a vuestro enemigo, dad gracias a Dios en todo, y dejad que el Dios de toda gracia os perfeccione hasta que el Señor Jesucristo sea manifestado en gloria. Ese es el día en que lo veamos tú y yo cara a cara. Hermano, quiero agradecerles, ha sido un gozo y un privilegio para mí en lo particular
el haber compartido todo este tiempo de estudio bíblico, y sé que el Señor nos ha bendecido enormemente con esas enseñanzas a través de todos estos meses. Solo quiero agradecerle a Dios este privilegio de poder compartir este tiempo de su palabra, y sobre todo animarles, hermanos, y decirles que pronto nos veremos, nos daremos un beso y un abrazo grande, y sobre todo quiero desearles lo mismo que deseaba el apóstol Pedro: paz a todos vosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.